En Epistémica TV hoy recibimos a Wendy Montes Ponce. Wendy Montes Ponce estudió la licenciatura y el doctorado en la Facultad de Arquitectura 5 de Mayo de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. La maestría la realizó en la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde hace 15 años se desempeña como docente en su alma mater. Fue parte fundamental del equipo que realizó la autoevaluación para la acreditación de la licenciatura en arquitectura en su facultad. Ha publicado en revistas nacionales e internacionales y sus temas de investigación ponen especial énfasis en el estudio de la arquitectura a partir de los fenómenos contemporáneos. Además de fungir como profesora de tiempo completo de su facultad, colabora como evaluadora de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior, CIES. En Epistémica TV nos interesa conocer los procesos formativos que han vivido quienes hacen este sistema educativo. Hoy nos acompaña Wendy Montes. Muchas gracias por aceptar la entrevista, Wendy. Tu trayectoria en el ámbito de la enseñanza de la arquitectura nos llama la atención. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la invitación y un placer estar aquí con ustedes. Muy bien. Oye, pues cada quien tenemos o hemos tenido diferentes maneras de llegar al ámbito de lo educativo y pues hay veces que desde la, digamos, la infancia, la juventud, pues desde ahí a lo mejor nos ha llamado o hemos tenido alguna experiencia que luego nos ha llevado al ámbito educativo o que nos hizo pensar que podíamos llegar a lo educativo. ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que a ti quizá te marcó o que en algún momento tú dices, ay, esto fue lo que me llamó la atención de lo educativo? No fue muy consciente en realidad. Sí recuerdo que como niña jugaba con mis hermanos a que éramos profesores y enseñábamos y mi mamá nos hacía monos de peluche y los formábamos y era como la escuelita. Pero vamos, no era más allá de un juego de niños. Luego creces y tienes que elegir una carrera. Tampoco fue tan consciente el hecho de decir yo me voy a perfilar para una profesión tal y a partir de ello voy a dar clases. No, creo que sí había como de manera intuitiva, una facilidad por enseñar, ¿no? Compañeros dentro de la universidad que de pronto no tenían claros ciertos procesos de la arquitectura, pues me solicitaban poderlos apoyar y sí lo hacíamos. Pero en realidad la formación docente empezó cuando yo concluyo la carrera y me encuentro con que en una escuela, no digo ni siquiera de renombre, era una escuela para que formaba técnicos en turismo. Pusieron que necesitaban a un arquitecto que les diera clases de arquitectura religiosa. La paga, por supuesto, no fue nada simbólica ni fue estimulante, pero yo necesitaba trabajar y necesitaba también como esta parte de probar quizás, tener trabajos por horas y fui a preguntar, me dieron el trabajo, no fue tampoco nada muy prolongada la contratación. Eh, Después yo entré a un despacho, pero cuando regreso de la maestría, exactamente cómo, no sé, cómo es que tenían mis datos, y la Universidad Mesoamericana me dio mi primera oportunidad para trabajar ya de manera universitaria, y sí creo que había esta oportunidad para encontrar habilidades que ni siquiera yo sabía que tenía, ¿no? Intuía, como dije. Entonces, eso habrá sido más o menos en el 90 y... No, mentira. Sí, como en el 98, 99, que me invitaron a trabajar para la Mesoamericana. Y ahí empezó la formación docente, porque digo, sé que sigue siendo así ahora, que a todos los profesores que nos integramos a la planta nos
nos proporcionan o nos invitan a tener cursos de capacitación docente, y ahí es donde te encuentras finalmente, o te encuentras que no tienes como esta capacidad para estar frente al aula. La verdad es que ese arranque fue bastante grato. Siempre ha sido amable la forma en la que yo me he desarrollado en este contexto, y posterior a eso, bueno, me encontré con que mi necesidad personal también me llevaba a permanecer en la docencia por situaciones muy adversas. Necesitaba yo mantenerme laboralmente activa por horas, y la docencia es una buena oportunidad para eso. Entonces, no solamente vi áreas de oportunidad en ese sentido, después me di cuenta que no es tan literal esto de trabajar por horas. Se trabaja muchísimo más fuera de aula, para preparar el aula, para preparar la formación de los estudiantes en aula. Y eso me llevó como a la analogía de los concertistas. O sea, ellos ensayan y ensayan por muchísimas horas para dar un concierto de 15 minutos o quizás de una hora, si bien les va, ¿no? Pero es el trabajo extra aula el que pesa muchísimo y te forma más. Así fue. Oye, pero ha sido, digamos, de alguna manera algo tardía, digamos, no es que desde la juventud tuvieras esa inquietud, y ya más bien, como dices, pues ya después de la maestría, pero en el camino, pues eso también, digamos, te tomó con cierto grado de madurez, ¿no? Ya el entrar, digamos, en estos procesos formativos, entiendo que quizá en primera instancia con arquitectos, ¿no? Ya con chicos, ya con una cierta edad, ¿no? Lo que hace, pues, que también, ¿no? Asumas con un grado de responsabilidad muy fuerte, ¿no? Tu proceso también hasta, no solamente como docente, sino hasta formativo como docente, ¿no? Yo no sé si fue tardío. Lo que sí sé es que me encontré de pronto con un área en la cual fue muy fácil, no diría yo adaptarme, porque no se trata de adaptarse, sino fue muy natural estar en aula y entenderme con los estudiantes en términos digamos, formativos de la especialidad, porque encontré muy rápidamente también que había una necesidad imperante de prepararme en términos de formación pedagógica, porque yo era arquitecta, soy arquitecta, no era yo en ese momento, digamos, académica, o lo que explícitamente se requiere para ser académico. Entonces, sí, de las cosas que creo que fueron un poco como de darme cuenta rapidito, es que yo en ese momento tenía alrededor de 28 años o 27, pero yo soy tragaaños. Entonces era como enfrentarme a estudiantes que casi veían que teníamos la misma edad. Y Sí. lo primero que se preguntaban es si esta mujer a mí, ¿qué me va a enseñar? Si casi tenemos los mismos intereses y las mismas debilidades. Ya cuando pasaban, digamos, las 2 primeras semanas, se daban cuenta que había una formación sólida que es, digamos, de enseñanza-aprendizaje, y como que entendían que yo era el profesor, ellos eran los estudiantes, y se dio de manera muy natural. Tampoco sé si fue tan tardío o no tardío, pero sí recuerdo que la habilidad del diálogo, no sé qué le moví, perdón, ya, la habilidad del diálogo en el despacho de mi padre me permitió también esto de tener una inquietud en el cual
el estudiante no asumía una condición pasiva, sino que yo promovía muchísimo el diálogo, la reflexión, la interacción, y eso también fue muy positivo. Entonces me di cuenta que para ser profesor también no se requiere como esta clásica frase que uno dice, yo vengo a aprender de ustedes. No, o sea, lo que me di cuenta es que en realidad el conocimiento se construía de manera colectiva y enriquecía, digamos, el tema, porque han pasado ya 15, digamos, muchos años, yo tengo 15 años de ejercicio laboral, y ahora sí ya hay una distancia generacional considerable, y que en determinado momento lo que está actualmente, si no estuviera yo frente a grupo, sería muy complicado saber qué se están haciendo en otras latitudes y de otras maneras, porque ellos son los más inquietos y los que ahorita están como más metidos en redes sociales y que saben de arquitectos y saben de la profesión de una manera mucho más rápida, veloz, cómo se está moviendo la arquitectura hoy día, ¿no? Entonces, eso también creo que ha servido mucho para la exigencia de lo que es la formación docente, pero la formación docente desde la especialidad también, ¿no? Entonces, es un poco eso, descubrir que yo era docente me costó muchas capacitaciones, muchas horas de capacitación y muchas horas de poner en práctica lo que ahí se decía, y muchas de las veces fue desastroso el resultado, pero sí, fue, o sea, aquí esto no opera, o sea, y además también hay que reconocer el carácter que tiene cada docente. Yo me reconozco como una docente que no fácilmente se adapta a ciertas dinámicas que tienen que ver con lo corporal y soltarse y de pronto estimular a partir de quizás esto de hacer como estas interacciones que tienen que ver con mucho movimiento, con mucho sonido, con esto de vamos a tomarnos de las manos. No, conmigo no funciona, la verdad. Entonces también eso, reconocer el tipo y el perfil de docente que yo quería construir, y que además sí, viene muy influido de la seriedad con la que yo observaba a las doctoras y maestras de la UNAM, ¿no? O sea, ya eran mujeres que tienen la edad que yo tengo y que de pronto yo decía, yo quiero ser así cuando llegue a esa edad, y yo quiero ser reconocida así, como una docente con cierta seriedad y con mucha respetabilidad, ¿no? Poco mencionas ahorita como los modelos que uno de repente sigue, ¿no? Para, Sí. En estos momentos en que está construyéndose como docente, o sea, dicho de otra manera, como construyendo el personaje, ¿no? Sí, claro. Porque de alguna manera, fíjate, ahora que lo mencionas, no había caído, o a lo mejor lo intuía, pero voy cayendo como en cuenta, ¿no? O sea, uno se va construyendo como el personaje del docente, o sea, actúas, digamos, de determinada manera frente a tu grupo y bueno, sales y no es que seas incongruente o etcétera fuera, ¿no? Pero en general, digamos, sí te construyes como una manera de comportarte frente al grupo, ¿no? Y bueno, en esas maneras eso, o sea, en esa construcción del personaje docente, por decirlo de algún modo, pues intervienen varios factores, ¿no? O intervienen otros personajes, ¿no? O sea, otros docentes, ¿no? Que igual, o sea, es bien curioso porque ya los tratas en lo personal y son algo distinto a cuando fueron tus maestros, ¿no? O bueno, tú mencionabas hace rato el caso de tu papá, ¿no? O sea, a ver, ¿nos puedes platicar un poco, o sea, cómo es que la interacción con tu papá influyó en esa construcción de tu personaje como docente? Bueno, de entrada yo he de decir que la universidad, es decir, cuando yo fui estudiante de arquitectura,
aprendí cosas. Pero quien realmente me formó como arquitecto fue mi padre, porque no estaba nada de acuerdo que yo fuera arquitecto. Fue de las cosas más duras que me pudo haber dicho cuando se da cuenta que yo estoy estudiando arquitectura, es que de la manera menos amable me dijo, sabes, es el peor error de tu vida. Entonces, su propósito o su meta era hacer desertar a su hija en la carrera de arquitecto. Y no Él era arquitecto. Él era arquitecto, egresado de la UNAM, sí. Pero su idea de que no quería una hija arquitecta no es porque yo fuera mujer, o sea, eso lo he de decir. Por un lado le tenía un profundo amor a la carrera, a su profesión, desde luego, y por el otro lado es que él tenía como esta parte de decir, la arquitectura es muy castigada, ¿no? Y castiga digamos, a gente como yo, que en determinado momento no tenía muy bien definido para dónde jalar, o sea, decía, sí, su última oportunidad de profesión fue, pues bueno, no hay más, me voy al arquitecto, ¿no? No fue así, o sea, no fue así, pero ciertamente yo no había elegido la carrera de arquitecto por digamos que por un sentimiento de vocación. Fueron como muchos factores en los cuales Oaxaca tampoco tenía tantas ofertas educativas o de programas educativos como ahora. Y tampoco había chance de salir de Oaxaca por una situación familiar que no nos permitía una solvencia económica real, ¿no? O digamos, con mayor fortaleza. Entonces, él en este momento que se entera que yo que yo estoy estudiando arquitectura, me dice, si vas a ser arquitecto, yo te voy a hacer arquitecto. Y vas a subir a mi despacho y vas a ser mi dibujante, ¿no? Entonces, en realidad, la formación del amor al oficio, sí, se lo debo a él. No fue la persona más amable, era ciertamente hasta con rudeza. Es que si yo resumo mi historia de aprendizaje, no solo de la carrera, sino de toda mi historia educativa, siempre ha sido con rudeza. O sea, yo he tenido profesores muy rudos y por lo tanto me considero que mi carácter es muy rudo para enseñar. Sí hay como esa influencia en la cual uno busca esa rudeza y al final la buscas porque la necesitas, es como una droga a la que ya estás como muy habituada, o bueno, en el caso mío sí, y que el aprendizaje no es precisamente lo más amable del mundo, pero que al final del día, por ejemplo, después de una cátedra, después de digamos, de haber aprendido algo así fuera muy menor, uno dice, va, está súper bien porque lo aprendí quizás no con la ternura de una maestra de primaria, que bueno, dicho sea de paso, mi generación tampoco fue de maestras de mucha ternura de primaria, gracias, pero sí, ha sido rudo y ha sido muy divertido dentro de eso, ¿no? Mi padre era rudo conmigo, pero también he de decir que su rudeza me causaba gracia, o sea, me daba mucha risa cómo me pedía hacer procesos arquitectónicos o cómo discutíamos un proyecto arquitectónico, y eso fue de las cosas que yo asimilé, absorbí de una manera impresionante, sin darme cuenta incluso, que me hizo un ser muy analítico. O sea, discutir un plano arquitectónico en su respirador, porque en ese entonces trabajábamos con respiradores, no con AutoCAD, era discutir un proyecto y discutirlo de manera encarnizada. Entonces era de, piénsalo, siente el espacio, discute por qué sí, cuál es la fortaleza del proyecto, cuál es la debilidad del proyecto.
Y eso mismo lo he llevado yo al aula. O sea, cada respuesta que me da un alumno pasa por el filtro de, ¿está seguro que eso es así? ¿Está usted seguro que lo quiere así? ¿Que va a funcionar para su cliente de esta manera? Y lo mismo sucede con el área teórica. Yo tengo el perfil de teórico crítico de la arquitectura, porque esa es la maestría que yo estudié y el doctorado me formó también para lo mismo. Y entonces no hay respuestas absolutas. Hay respuestas que me llevan a siguientes preguntas para siguientes respuestas y se va como configurando. Entonces, eso creo que ha sido como benéfico, porque creo que desde ahí empezó un ejercicio de enseñanza-aprendizaje de alumno digamos, perdón, de maestro a alumno, en el caso de mi padre y yo. Yo era su alumna, pero él decía que era su dibujante cuando en realidad me estaba enseñando todo. Y se desesperaba, claro, porque esperaba respuestas de lo que él recibía en su despacho de dependencias de gobierno. O sea, él tenía a su cargo muchos dibujantes que ya eran arquitectos. Yo estaba en formación. Entonces, sí fue ahí también esta parte en la cual uno aprende a tener también como estas figuras de enseñanza, que son los, digamos, voluntaria o involuntariamente, profesores o no profesores, institucionales o no institucionalizados, pero sí creo que desde ahí, cuando alguien me pregunta cómo eres como profesor, creo que sí me agrada mucho la idea de la opinión que alguna vez tuvieron hacia mi padre y que alguna vez la he escuchado, que la han tenido para conmigo, en la cual dicen, es que ella es muy honorable. Cuando ella enseña y cuando entra a aula, ella no pierde su tiempo, siempre aporta algo. Te quería preguntar hace rato un poco sobre la relación, o sea, si tú encuentras una relación entre rigor, ¿no? Y rigidez, ¿no? A la hora de entablar, digamos, la docencia. Pero ahorita mencionas, ¿no? Creo que de algún modo ya me vas contestando esa pregunta porque un poco es este planteamiento de la honorabilidad, ¿no? Ajá, Sería como ese elemento que puede de algún modo equilibrar, ¿no? Entre lo riguroso y la rigidez, ¿no? O sea, sí. se requiere rigor, ¿no? En la formación en cualquier profesión, ¿no? Y eso a veces pues requiere pues, también ciertas rigideces, cierta fuerza, por decirlo así, ciertas tensiones, pero hasta un cierto punto, ¿no? Porque tampoco es que vas a tensar demasiado, ¿no? La cuerda, de tal modo que pues lo truenas, ¿no? Entonces, la honorabilidad me parece que puede ser como un término que podría describir bien ese equilibrio. No sé qué opines. Mira, yo creo que entre la rigidez y ay, la otra palabra, no, Rigurosidad. la rigurosidad, sí, no son hermanas forzosamente, o sea, no una No, cosa te lleva a la otra, no. no. Creo que está muy bien identificado en qué proceso anda una y en qué proceso se puede encontrar la otra. Yo sí soy muy rigurosa con mi trabajo. Mis alumnos son mis alumnos, no son mis cuatitos, no nos llevamos de cuartas, no nos vamos a tomar el cafecito, son mis alumnos. O sea, si algo yo les debo es el proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, a eso me dedico, ¿no? Incluso cuando no son mis alumnos, pero forman parte de la planta universitaria, porque ya ves que tenemos 2 escuelas de arquitectura en la UAPO, Sí. cualquiera de los estudiantes guapos que me preguntan, oiga, es que ahora con estas redes sociales hay jóvenes que sí me han contactado y me dicen, es que yo estoy haciendo este proyecto y me gustaría que usted me diera su opinión.
Me ha sorprendido mucho, desde luego, porque yo no sabía hasta el final quizás de la charla que ni siquiera eran de la unidad académica a la que yo estoy adscrito, pero lo hago con mucho cariño. O sea, yo sí tengo esta, como este gusto incluso y este compromiso de compartir y de compartir cosas que me preguntan y que si yo sé y están en mi línea de dominio, me encuentro el sentido por el cual dar una respuesta. No digo, bueno, pues es que me estás quitando el tiempo. No, o sea, lo disfruto, es un momento que disfruto y que a veces me ha sorprendido disfrutarlo más que estando en aula, porque en aula es el compromiso de, pero cuando está fuera de aula es que el interés es mutuo, o sea, pero soy entonces rigurosa con mi trabajo y rígida en términos de procesos, de calendarios de evaluaciones y procesos de evaluación. O sea, sí soy alguien que con mucha claridad le digo a los estudiantes, no estás preparado para un siguiente semestre. Por la razón que haya sido que el estudiante no haya asistido, porque no haya absorbido, porque no haya querido, por lo que sea. Sí me ha tocado cuestiones muy complicadas en las cuales cuando alguien no tiene la formación, desde mi punto de vista, sí necesita incluso hasta recursar el semestre, ¿no? Y en eso no soy nada flexible. Y cuando me han dicho, oiga, échele la mano, no le echo la mano a nada, ni a nadie. O sea, ahí está el sentido de honorabilidad, ¿no? O sea, uno tiene que ser firme, ¿no? A la hora de decir, espérate, o sea, todavía no estás para el siguiente nivel, por decirlo de algún modo, ¿no? y bueno. Y en el camino, pues también, porque además pusiste, digamos, todas las condiciones para que cumpliera, para que hiciera todas las actividades, etcétera, por alguna razón no las cubrió, pues ahí tiene que esperar, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí, la rigidez y la flexibilidad, por supuesto, que tienen cada una su espacio también dentro de la docencia. Entiendo que al final del semestre los jóvenes están como muy ocupados en sacar, digamos, el proyecto arquitectónico de la asignatura de taller y cuando me dicen, no, oiga, échenos la mano, la próxima semana le entregamos, sí sé que eso es real porque yo lo viví siendo estudiante, ¿no? Entonces les digo, miren, la próxima semana nada, o sea, aventémonos incluso si hay oportunidad, semana y media para que ustedes entreguen un buen proyecto, porque si van a entregar una porquería y a mí van a entregar otra porquería, pues tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, sí puede haber como estas cuestiones de flexibilizar condiciones de entrega de productos a evaluar, pero no se flexibiliza, digamos, la evaluación y menos la calificación, ¿no? Claro. Hay momentos en los que, sobre todo de los últimos semestres, los jóvenes ya están trabajando y de pronto me dicen, es que, ¿sabe qué? No puedo llegar a la hora porque yo doy clases 7 de la mañana, por ejemplo, y me dicen, yo no puedo llegar a su clase porque la verdad es que yo vivo hasta Huitzel. Porque, ok, ¿crees que puedas llegar a la mitad de la clase? Sí, y eso ya es un compromiso. O sea, él tiene que llegar, ¿no? Así sea para el cierre, para que escuche las conclusiones del tema o cuestiones. Sí, claro. ¿No? En eso se puede ser flexible, en entender las condiciones del otro, ¿no? O esto de que aquel que se dedica a la arquitectura por lo regular trabaja por proyectos y muchos de los proyectos están fuera de la ciudad. Entonces también esto de me voy a ir por una semana, por favor, deme chance. Pues, ¿quién no necesita la lana para sostener y apoyar la economía de la familia? Entonces, sí, también puede ser, ¿no?
Ujú. Muy bien. Oye, y bueno, ya mencionabas, bueno, tu papá como un firme Ujú. pilar de tu formación, ¿no? Sí. Que bueno, es además bien interesante esto que nos cuentas, ¿no? Porque hay veces que más bien los papás pretenderían que los hijos hicieran, ¿no? Más o menos lo mismo, pero bueno, también, pues hay estos casos, ¿no? Ujú. No estoy tan seguro, pero entonces, pues atente, ¿no? Y Sí. la cosa va a ser de este modo. Ujú. Ahora, precisamente también hace rato mencionabas a tus maestros, ¿no? En la Ajá. UNAM, maestros quizá aquí en la Facultad de Arquitectura Sí. 5 de Mayo. ¿Tienes, digamos, algunos maestros, o quizá que ni siquiera te dieron clase, pero que tú leíste y que tú dijiste, ah, pues este personaje, me parece que me ha enseñado a lo mejor a partir de sus textos, a partir de su obra, a partir de sus proyectos arquitectónicos? ¿Tienes así maestros, ¿no? En el ámbito de la arquitectura y como docente también? Mira, te refieres a que si tengo como estos referentes de influencia para ser Sí. profesor, ¿cierto? Mira, sí, y son varios. Dentro de la Facultad de Arquitectura, por supuesto, eh, que me enseñaron a, que me enseñaron que ser estudiante de arquitectura de entrada era difícil, ¿no? Eh, por muchas razones, pero no fue ahí un referente que me hiciera como mucho, como una base para ser docente. Ahí en la licenciatura creo que no. Lo que sí puedo decir es que el referente es, por ejemplo, a que tuvieron paciencia conmigo con algunos trabajos y que me hicieron ver que yo era un estudiante formal, ¿no? O sea, reconocían que había un compromiso como estudiante para la carrera. Creo que en el sentido de docente o en este armar al personaje del que estamos Ujú. hablando, creo que eso fue en la maestría porque tuve profesores que me parecía que eran de mucha riqueza ética como docentes, por un lado, pero que además eran de mucha riqueza eh, de discurso, o sea, cómo nos enseñaban, eh, cómo nos hacían menos que nada, porque eso sí puedo decir que yo tuve profesores, como dije, muy rudos, y que dentro de las cosas más rudas, sí nos trataban así de usted no es nada, no es nadie, y sacaba uno la casta, yo no sé si eso era como el tamiz para que uno siguiera como permaneciendo en, ¿no? No sé si era parte de la formación tampoco, pero Yo lo que creo que sí, es más bien como el currículum oculto, ¿no? Son maneras, ¿no? sí, Que se avientan, ¿no? Para, pues según ellos, muchas veces, eso que acabas de comentar, hacer que presionar a que saques el máximo, ¿no? A que saques más de lo que podría sacar en una situación común, ¿no? Tengo esa impresión, no lo sé. mira, sí, porque además una de las cosas que yo particularmente me divertía mucho, y de verdad lo digo, me divertía yo mucho, es que eh, estaba medio la fortaleza emocional de cada uno. O la tenías o no la tenías, o la bebes o la Claro. derramas, o mañana ya no regreses, ¿no? Pero, pero para mí era muy divertido. Digo, yo creo que en ese sentido, hablando de rudeza, pues ya me Ya había, estabas entrenada, mi papá brutalmente entrenó a la hija, ¿no? claro. Este, pero eh, pero sí creo que había también estas formas en las cuales un doctor particularmente hasta lloraba en su clase porque era tan visceral, que, que exponía obras de arquitectura y le parecían tan sublimes y nos decía dónde estaba la cuestión sublime de las obras, que terminaba de verdad con su pañuelo que ya lo traía. Conmovido. Sí, totalmente, pero además el pañuelo ya lo traía en la bolsa del pantalón, ya era como su estilo. Yo no me imagino así en aula, ¿no? Sí, No, no creo. sí tengo, creo yo,
tanto de lo bueno como de lo malo, porque también habían profesores que tenían, claro, eran totalmente una institución, ahí sí, ni qué decir, pero que eran como las grandes divas. Entonces, creo que también traigo un poco de eso en aula, que hay actitudes de los estudiantes que sí me llevan a tener actitudes de diva, ¿no? Decir, hoy no están para mí, yo no soy para ustedes, ¿no? ¿A qué nos desgastamos? Luego nos vemos. ¿Eres la María Félix de Arquitectura 5 de Mayo? No, creo que no, me falta, ¿no? Hasta edad. Bueno, te estás formando ya el personaje de la María Félix de 5 de Mayo. Sí, pero sí hay, ¿no? Tanto de lo bueno como de lo malo, esto de ser, de pronto, de tener estos desplantes, que además se me hacen también muy divertidos, y los alumnos además no lo toman en esto de ya se enchiló, ya se va. O sea, dicen, ya le hiciste enojar, ya se va, ¿no? No se lo toman tan a pecho. Es divertido para ambas partes, esa es la idea también. Pero además sí hay esto en el cual siento que semestre con semestre, y se los digo además, les sigo debiendo cosas a ustedes, ¿no? Porque no nos alcanzó el tiempo y por lo que sea, pero sí hay como como muy bien identificado, por lo menos en mi caso, muy bien identificado dónde está la influencia de cada uno de mis profesores. Por ejemplo, mi director de tesis de maestría, un hombre sumamente comprometido, leía frase por frase, hoja por hoja, y hacía correcciones muy precisas, muy concretas, y además me lo decía con mucha educación, ¿no? Usted se está equivocando en esto, y eso es lo mismo que yo reproduzco cuando tengo un tesista enfrente. Es lo mismo que reproduzco cuando tengo trabajos de mis alumnos sobre la mesa. Les digo dónde se están equivocando, les digo dónde está, digamos, la fortaleza, y dónde está, digamos, el desastre de su trabajo, con la idea de pagar ese compromiso, ¿no? De ponerme en línea con ese compromiso. O sea, hubo alguien que estuvo para mí y yo hoy estoy para alguien. Es un poco eso, ¿no? Sí. Ajá. Oye, bueno, en el ámbito de la docencia en educación superior, pues no nada más hacemos docencia, ¿no? También hacemos estas famosas 4 funciones, ¿no? El profesor de tiempo completo. Siempre digo que en la UAFCO son 5. La quinta es la vida política, pero bueno, las otras 4 son la docencia, la investigación, la gestión, la tutoría. En el ámbito de la gestión, bueno, tú tienes una experiencia bien interesante porque pues te tocó todo este proceso de autoevaluación y el proceso de evaluación CIES y acreditación de la licenciatura en arquitectura de 5 de mayo. Y bueno, ahora eres evaluadora de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior, ¿no? De los CIES. Sí. Entonces, digo, digamos, este ámbito de la gestión es bien necesario. Uno, pues la experiencia y la experiencia docente, la experiencia con la misma facultad, con la misma administración, ¿no? Y luego también lo otro, toda la experiencia en términos de poder formarse, ¿no? En todo este mundo que es la evaluación institucional. Platícanos, ¿cómo vives esto? Bueno, primero he de decir que mi mamá tiene toda la razón cuando dice que de lo que menos te gusta es de lo que más te toca, ¿no? Porque cuando cuando a mí me invitan para dar clases en la facultad de 5 de mayo, no, inicialmente pues era eso, o sea, dar clases cubriendo a un profesor, que finalmente él decide retirarse, y es como me logran contratar ya de manera definitiva. Pero estaban en el proceso de una evaluación del CIES y digamos que no había a quien asignarle la tarea de reunir las evidencias y armar las carpetas y entenderse con las recomendaciones y estas cuestiones que
los profesores de tiempo completo ya estaban de por sí saturados con otras funciones de gestión. Entonces, supongo que a la novata le toca, ¿no? Pero tu novatada. Sí, pero además he de decir que me costó muchísimo trabajo porque yo venía de dar clases en escuelas de particulares, donde estos procesos se viven, y si se viven, son diferentes, ¿no? Y entonces me costó muchísimo trabajo entender la maquinaria de 5 de mayo, a pesar de que yo había sido estudiante ¿no? De la universidad, de la escuela. Ya entender todos los procesos administrativos y cómo en determinado momento hay como que interpretarlos para saber a qué recomendaciones corresponde cada cosa, es, para quien no conoce, digamos, la plataforma y todo lo que se vive, vamos, todo lo que institucionalmente implica fue complicado. Pero finalmente se sumó además esta poca voluntad de entregar las evidencias por aquello de situaciones políticas también que estaban en medio de esto. Entonces llegaban las cosas a cuentagotas, enfrentarme al director de aquel entonces que me decía, pues esto no avanzas, yo veo que no avanzas, y yo ya, pues hable con su gente y dígale que me dé todo lo que yo necesito. Entonces era como de mucha tensión, no fue entonces, por lo tanto, una experiencia ni fácil de desarrollar, ni totalmente mala, o sea, tenía como sus tintes agridulces. Y ahí me quedó claro que yo lo que menos quería hacer era tener responsabilidades administrativas. Y dije, yo me formé entendiendo otras cosas. Y no es que se trate de qué es lo que yo quiero y a lo que me voy a dedicar, te gusto, no, porque para eso me contrataste. No era así. Era darme cuenta que para estos procesos no, lo sé hacer, pero tampoco son mi delirio, ¿no? Y después vino la acreditación. Digamos, el ejercicio del CIES fue muy satisfactorio porque logramos tener el nivel 1 del CIES. Entonces, y fue entonces sí ya entender, ¿no? Quiénes trabajaban, cómo trabajaban, todo lo que era o todo lo que significa 5 de mayo. Y además descubrir que mis profesores ahora eran mis colegas y eran de quienes dependía yo de que me entregaran información, entonces era como más completa la cosa de entender el crucigrama. Pero después vino el proceso de acreditación y con el cambio de director yo tuve que retirarme de la última etapa de la acreditación porque en estos procesos de ubicar nuevas responsabilidades y que él colocara también a gente de toda su confianza, que eso es muy entendible, a mí me desprende. Y se lo agradecí infinitamente porque entonces yo ya estaba en cosas que me parecían mucho más disfrutables. Pero como dije, de lo que menos quieres es de lo que más te toca. Después vino un curso de capacitación del CIES, que a mí me dijeron que yo tenía que ir casi de manera obligatoria, aunque no tenía cargo administrativo, porque yo había pasado el proceso del CIES y mucho de lo que se iba a trabajar en ese curso estaba relacionado con las evidencias que se habían dado. Entonces, pues yo fui al curso, se acabó el curso y yo dije, adiós, gracias. ¿No? Debut y despedida, dijiste, ya, ahí muere. Sí, dije, yo ya, o sea, mi compromiso ya está dado. Pero cuando entregaron, digamos, las constancias, nos hicieron una especie como de encuesta en la cual nos preguntaban si habíamos sido parte de un proceso CIES. Y por supuesto que pues lo mío era así. El asunto es que
cuando viene el movimiento de un cambio de rectoría, a mí me solicitan trabajar en un área de la rectoría y me nombran responsable de esa secretaría para, digamos, para llevar todo el proceso, sí es institucional, pero porque éramos, digamos, cada dirección y cada secretaría tenía su propio responsable. Entonces a mí me toca hacer, ¿no? Y yo decía, no, por favor, pero si yo he dicho muchas veces que de esto no quiero, pues de esto te toca, ni modo. Y tiempitito después, ya casi en el último tramo, bueno, vinieron los CIES y evaluaron a la universidad y creo que yo ya estaba más que convencida que ahí terminaba mi historia con las evaluaciones. Cuando me llaman un día y me dicen que si me interesaba ser evaluador nacional de CIES, de escuelas de arquitectura. Y me dijeron que iba a ser en Monterrey. Y yo dije, pues no conozco Monterrey. Hay que ir a conocer Monterrey. Y dije, sí voy, yo voy con mucho gusto. Díganme qué tengo que hacer y con todo gusto. Pero es distinto, o sea, el asunto aquí es que no es lo mismo ayudar a armar todo el proceso, si es que llegar y evaluar el proceso. O sea, uno está del otro lado y es del lado más divertido, porque te ven como el verdugo de ya llegó, ahí viene, ¿qué va a suceder? ¿Cómo nos van a evaluar? ¿No? ¿Qué nos van a preguntar? O sea, lo que yo ya había vivido. Y eso hizo que como evaluador yo fuera muy correcta en mi proceder, pero también entender la parte de a quien estábamos evaluando, digamos, en estas cuestiones que estaban por resolver o no resueltas. Entonces sí ha sido muy completa ya la experiencia y la verdad es que sí, de todo este proceso me quedo con la parte de ser evaluador. Actualmente estoy tomando un diplomado de CIES, ¿no? Porque las políticas han cambiado y ahora los evaluadores tienen que pasar por una capacitación y que esa capacitación empieza con este diplomado, ¿no? Entonces ha sido brutalmente divertido, pero también ha sido brutalmente depresivo porque me ha tocado evaluar escuelas del norte del país que son altamente competitivas, no hay forma de competir con ellas, y las del sur, pues hacemos lo que podemos, esa es la realidad. Yendo con esto que estás comentando hacia el final, o sea, uno cuando le toca ir a evaluar, pues de repente, obviamente la referencia que tiene es pues, su propia escuela, ¿no? Y de ahí, bueno, pues ya le vas midiendo, ¿no? No, pues estos están como más para arriba, ¿no? O tienen más capacidades, pero al mismo tiempo no las aprovechan lo suficiente, en fin, porque bueno, nuestra universidad pues también tiene sus limitaciones y tiene sus grandes esfuerzos para obtener los grandes logros, por supuesto. Platícanos quizá una de las escuelas que más te haya llamado la atención, a lo mejor si no quieres decir el nombre está bien, por propia confidencialidad, pero algún ejemplo, ¿no? de licenciatura o programa que te haya llamado, ¿por qué te llamó la atención? Bueno, yo creo que de hecho todas. Primero, el evaluador tiene que hacer su trabajo en función de, digamos, de la normativa y de los referentes lineamientos propiamente de CIES. O sea, yo particularmente o cualquier evaluador no tiene ninguna oportunidad de evaluar a partir de su plataforma institucional, ¿no? O sea, yo no puedo llegar y decir esto se hace así porque así nos ha funcionado en Claro. jamás.
Se habla sí, de cosas que han funcionado en otras unidades académicas y que se pueden poner por sugerencia, puede ser. Pero ha sido también bastante enriquecedor estas oportunidades de ser evaluador, porque en primera, me ha tocado evaluar escuelas privadas, pero también escuelas autónomas. Entonces, esto hace, sí hay notorias diferencias. La escuela de Monterrey, que a mí me tocó, estaba brutalmente sobrada en términos económicos. O sea, es la escuela de arquitectura más cara del país y lo tienen todo. Sus profesores ni siquiera son del país, todos son extranjeros y no lidian con estudiantes que no tengan el dominio de otra lengua. Ellos tienen el dominio del idioma inglés porque son frontera. Entonces, todos sus estudiantes hablan por lo menos el idioma inglés y muchas de sus clases las toman en ese idioma. Tienen laboratorios impresionantes que les resuelven mecánicamente muchas cosas, pero que tampoco dejan de aprender de manera manual. No les interesa, por ejemplo, la conservación de monumentos históricos porque allá no tienen monumentos Monterrey es un estado de la República industrial que, bueno, si le han metido en los últimos tiempos es a la arqueología industrial, pero no están para nada interesados en conservar monumentos históricos de nada. O sea, ellos son pragmáticamente industriales. O sea, dime cuánto cuesta, dime cuánto invierto, dime cuánto pierdo. Punto. Pero me ha tocado evaluar, digamos, una escuela que puede ser el parámetro opuesto. Una escuela que está en el Estado de México, que es una escuela de arquitectura de una universidad autónoma, y que en determinado momento carecen de todo, pero de todo es de todo. O sea, su nivel de deserción es impresionante porque uno esperaría que su nivel de inserción tiene que ver con capacidades o, digamos, desventajas intelectuales, y no. En realidad tiene que ver con una desventaja económica muy acentuada. Los jóvenes tienen que trabajar porque no hay forma de sostener la carrera con apoyo del padre o la madre. Y esto mismo lleva a necesidades afectivas muy acentuadas que buscan hacer familia lo más rápido a edades muy tempranas y se dan cuenta que ya viene un bebé al cual hay que cuidar y por lo tanto hay que desertar de la carrera. Y por eso buscan mucho programas de apoyo a madres y padres solteros. Es bien curioso cómo de verdad también apoyan mucho a los padres solteros. O tienen muchos apoyos alimenticios, ¿no? O sea, los estudiantes llegan y ahí tienen por lo menos asegurado el desayuno o la comida, dependiendo del turno al que vayan. Sus carencias llegan a ser tan grandes que incluso la cuestión de la seguridad dentro del plantel la tienen, pero bien garantizado. Pero salen inmediatamente a la banqueta y pueden ser sujetos a violencia de todo tipo. Entonces, el gobierno del estado ha contribuido a que entre el camión urbano o la micro, entre al plantel, suba a estudiantes y los saque a la avenida principal. Entonces sí ha sido como esto de darse cuenta que México y su sistema educativo es muy disímbolo y que además acentúa todas las diferencias imaginarias e imaginarias y no imaginarias. Pero que además hay algo que es muy noble, que es de verdad que los directivos, los profesores,
digamos, la maquinaria administrativa siempre está buscando cómo ayudar y cómo sostener y frenar, claro, la deserción, ¿no? Entonces, tiene sus noblezas y eso a mí me ha llevado a situaciones de verdad de mucha reflexión y de replantear, ¿no? Fórmulas que yo tengo en aula y que de pronto digo, así no funcionan, por eso no están funcionando, porque yo no había visto esta otra parte, ¿no? Y que son muy similares, quizás en menor grado, a lo que yo vivo con mis estudiantes, pero que está ahí y que yo no había detectado en determinado momento. Entonces, ser evaluador nos lleva a tener como hacerle caso a todo el mazo de la baraja, porque te das cuenta de problemas estudiantiles, problemas de profesores. Otra de las escuelas a las que me tocó es que los mismos profesores, cuando entrevistamos, era un nudo de conflicto brutal y entre ellos decían, es que tú ya ni la friegas, sigues acosando alumnas. Y se volteaba el otro y le decía, ¿y qué le tienen los muchachos? Si tú tampoco vendes piñas. Entonces decíamos así como que, caray, ¿y aquí no hay quien diga nada? Pues no, porque estaba incluso, era del conocimiento incluso hasta del rector y parecía que no había mucho que hacer tampoco, ¿no? Por estas cuestiones también de los sindicatos y demás. Entonces, sí ha sido momentos que me han llevado como a a estos sentimientos de sí, estamos haciendo las cosas bien en México, y hay veces que sí llego, también regreso a casa y a aula diciendo, vivimos momentos de mucho conflicto y mucho por hacer, ¿no? Sí, claro, también he tenido mis sentimientos depresivos, ¿no? Es decir, mi unidad académica le falta muchísimo para ser competitivo. Y curiosamente, los estudiantes tampoco exigen más. Entonces, sí, es parte de ser evaluador, ¿no? Y saber también, perdón, saber Sí. también a decir, esto es lo que tengo y con esto construyo. No puedo resolver más, ¿no? Ajá. Sí, es una relación constante entre, pues ahora sí que la propia expectativa, la propia cómo te fuiste construyendo, ¿no? Como docente, luego esa relación que tienes cotidianamente con tu institución y luego contraponer eso, ¿no? Contrastar eso, o sea, porque no, como bien dices, bueno, lo que vas a hacer es evaluar bajo los parámetros de CIES y en buena medida en función de la normativa que ellos mismos, así que ellos mismos se ponen la soga al cuello, ¿no? Con su misión, visión, normativa, etcétera. Pero, o sea, implícitamente en el camino, pues también hay, digamos, esa comparación, ¿no? Y entonces, pues esto, o sea, termina por haber hasta momentos emocionales, ¿no? Como bien lo acabas de expresar, ¿no? Que obviamente no los vas a expresar ahí durante la evaluación, pero pues es de mucha introspección, ¿no? Sí, pero también no solo se queda en el evaluador para con la institución que evalúa. También esto de coincidir con pares académicos que vienen de otras partes, también puede ser muy frustrante, ¿eh? O sea, a mí me tocó una experiencia con una profesora de Guadalajara que sí puedo calificarlo como de las experiencias menos gratas, pero menos gratas en todo. Eh, y no lo pienso mucho tampoco, pero cuando recuerdo esa oportunidad de evaluación, sí, son de esas veces que cuando nos vuelven a llamar uno dice, por favor, que no se repita cosas similares. Pero, pero también es muy grato coincidir con académicos pares de alta competitividad. O sea, la verdad es que me ha tocado coincidir con profesores que
más grados o menos grados, pero tienen una experiencia docente que cuando nos sentamos ya a cenar o a desayunar, pues generalmente cuando los tres pares nos quedamos comentando cosas que vimos y experimentamos, de pronto dicen, es que mis alumnos son estos, son acá, y ellos son los que dicen, mira, yo lo he resuelto así, yo lo he visto de esta manera. O sabes qué, o sea, yo así en alguna ocasión dije, yo sí fui y dije, yo con este grupo no trabajo porque ellos no quieren trabajar. Y no es mi opinión, era la opinión generalizada de todos los profesores. Y claro que la dirección me dijeron, por favor aguante, porque no hay un profesor que quiera darles clase. Entonces, sí fue de mucha negociación, de como que tú te comportas ser alumno y como que yo me comporto ser tu profesor, ¿no? Y eso llegó a la mesa cuando lo platicamos en alguna ocasión, y uno de los profesores de Guanajuato, él sí dijo, yo definitivamente cuando tengo una situación con alumnos problemáticos, porque pues claro, cada estado de la República tiene sus propias particularidades, o sea, yo sí tengo la actitud de que cierro la puerta, nadie sale, y ahora nos aguantamos todos. Digo que, wow, ahora nos aguantamos todos. Dije, ¿y a qué se aguantan? A todo. A todos todo. O sea, quien te saca la lengua, quien te insulta, quien le está jalando el cabello al otro. Es un circo. Hasta que se dan cuenta que ya no tiene sentido. Y entonces sí ya quieren clase. Digo, si a él le funcionó así está padre, yo no me imagino cerrar la puerta a los alumnos y decir, ahora nos aguantamos todos, ¿verdad? Entonces, sí ha sido también muy, muy formativo en el cómo resolvemos cosas que son de mucho conflicto, ¿no? Y también entre compañeros de trabajo, o sea, el cómo de pronto dicen, hay un profesor con el que nadie quiere trabajar o con quien no sé, o sea, también se da como estos compartimentos de institucionales, decir, yo vengo de una escuela que hay más conflicto, que hay más cosas resueltas, que hay lo que sea, y eso también retroalimenta en determinado momento. Bien, pues casi por llegar al final, Wendy, Sí. platícanos un poco de tu experiencia en la investigación y cómo lo que haces como investigadora, pues redunda en el trabajo que realizas como docente. Ok, bueno, creo que eso sí lo tengo un poco más claro, porque cuando yo estaba terminando la carrera, me contrató un arquitecto para trabajar en su despacho, el arquitecto Derek, y lo padre de su despacho es que estaba lleno de libros. Entonces, yo estaba haciendo la tesis de licenciatura y encontré dentro de sus libros uno que era Arquitectura Mexicana de Fernando González Gortázar, y mi tesis estaba relacionada con la arquitectura del siglo XX. Se lo pedí prestado y al leer a Fernando González Gortázar me doy cuenta que está calificado, o bueno, lo habían calificado en ese momento como crítico en arquitectura. Y es como si yo me hubiera asomado a una puerta en la que nadie me invitó, pero que yo descubrí que me encantó. Y yo dije, yo quiero ser crítico en arquitectura. No sé cómo se hace, no sé dónde se forman, no sé dónde se estudia, pero yo quiero hacer esto. Y platicando con Derek me dijo, mira, es que este es el universo del arquitecto investigador. Y yo recuerdo haberlo, me volteé de donde yo estaba dibujando, me volteé, lo vi y le dije, yo voy a ser investigador. Después trabajé en el INA, y en el INA, cuando fue la entrevista de trabajo, el doctor Vicente Flores Arias me dijo, mira, yo no necesito más arquitectos en campo, ya tengo muchos, y muchos muy buenos. ¿Tú qué quieres hacer? Y dije, mire, yo
mi fortaleza es desarrollar proyectos de investigación. Y como este hombre trabajaba para la Escuela de Arquitectura de Churubusco, entonces me dijo, necesito un investigador. Entonces ahí empezó, digamos, como esta exploración de hacer un ejercicio que no era obra, sino que era estar husmeando en diferentes documentos. Y él me ayudó mucho a encontrar cosas metodológicas, ¿no? Cómo resolver cosas en términos de método. Me voy a México y su esposa de Vicente, Eugenia, me dice, estoy haciendo la tesis doctoral, Wendy, y necesito un investigador que vaya a los archivos. Quiero saber si cuento contigo y por supuesto que habría una paga para tu trabajo. Dije, bueno, pues es que ser investigador y que todavía te paguen, me late, o sea, me piace. Y creo que esto fue bastante bueno porque sin saber cómo se rastreaban cosas, cómo se llegaban a cosas ni a conclusiones, ellos me orientaron muy bien. Y yo ya estaba estudiando la maestría, entonces la maestría era en crítico, en arquitectura, entonces a lo que nos dedicábamos era a desarrollar proyectos de investigación. Eso me llevó a que cuando yo entro a trabajar a la Facultad de Arquitectura, mi propósito siempre fue desarrollar el campo de investigación, aun cuando yo no era profesor de tiempo completo. Yo sabía que los profesores de tiempo completo tenían el área de investigación como un compromiso al cual había que dar resultados. Y yo decía, ha de ser padre tener esa categoría, porque yo no me saldría de la investigación, pero ni porque me pongan a hacer otra cosa. Después aunque te pusieron a hacer otras cosas. Sí. Y después me di cuenta que los profesores de tiempo completo invertían mucho de su tiempo en hacer gestión, porque no había, digamos, quien cubriera esas actividades. Y yo decía, no, pues no, eso quita mucho tiempo. Y yo lo que quiero es hacer investigación. Ha sido bastante afortunado que en los últimos años, y digo los últimos años son más de 10, que a mí no me han invitado a cubrir áreas administrativas, por razones varias que no tiene mucho sentido abordar en ellas, pero ha sido muy afortunado que no me estén invitando a cosas de esas, y no pude tampoco, en caso que me invitaran, tampoco podía yo resolver o asumir, porque yo ya estaba estudiando el doctorado. Entonces, mi prioridad era eso, terminar un doctorado y obtener el grado. Entonces, qué bueno que a nadie se le ocurrió, y ojalá nunca a nadie se le ocurra, gracias, porque digamos invierte mucho tiempo en eso. Actualmente he encontrado áreas de oportunidad estudiando la arquitectura como un fenómeno desde diferentes, digamos, vínculos con otras especialidades y otras disciplinas, desde el enfoque contemporáneo. Entonces, ha sido muy satisfactorio. Acabo de terminar, bueno, no acabo, sí y no, porque ya se publicó un artículo sobre el sentido de las albañilas en Latinoamérica, y ha sido una de las investigaciones que ha tenido, o que se le han abierto mucho las puertas. Ya se presentó incluso en una universidad brasileña, ya se presentó en un foro de Guanajuato y en otro foro aquí a nivel nacional, y como la revista es colombiana, también ahora estoy en pláticas con una arquitecta argentina, que ella está trabajando con mujeres albañilas y mujeres que están tomando cursos de capacitación
para emplearse, ¿no? Como trabajadoras de la construcción, pero ya con una formación institucional. O sea, no es que estudien la carrera de arquitecto o de ingeniero, sino que se están formando y ya las están certificando, afortunadamente. Entonces, ha sido muy placentero este universo de la investigación, porque también me ha abierto otras perspectivas de entender el mundo, y lo que estoy ahora pretendiendo es que cada proyecto de investigación que se aborde tiene que ser una investigación que tenga una aplicación directa y que tenga un alto impacto social. O sea, si yo hablo, por ejemplo, de esta investigación de las albañilas, uno puede decir, ¿dónde está su aplicación? Es que se están moviendo políticas públicas ahora. Y por el otro lado, se están moviendo, o yo no sé, tú me dirás si a ti te pasa lo mismo, pero a partir de que yo publiqué el artículo de las albañilas, ahora resulta que en redes sociales todo el mundo quiere hablar de las albañilas. Mucho de lo que se publica tiene que ver con mujeres en la construcción del trabajo que está relacionado con la albañilería. Digo, ¿cómo? O sea, ¿esto cómo me lo explico? Ya terminé la investigación, ya se publicó la investigación, ¿por qué no sacan algo antes? Entonces, pero vamos, hay estas oportunidades donde el proyecto va a empezar a entrar a otra etapa, ¿no? Y ahí es donde se van a aprovechar estas nuevas fuentes, ¿no? Pero bueno, pasa, ¿no? Que en el camino vas construyendo, ¿no? Y en el camino vas encontrando gente con la que coincides, que pues, no sabías, pero pues en el camino ya se van ahí encontrando y entonces va enriqueciendo más la línea de investigación, ¿no? Sí, claro, y es bastante satisfactorio porque uno termina diciendo, no me equivoqué. O sea, sí hice algo importante. O sea, no es esto de justificar solo productividad anual, que es la que nos piden a los profesores de tiempo completo. Entonces, ha sido también confrontarse con áreas de oportunidad, porque uno creería, o siempre a mí me han hecho saber, que si no hay quien te financie la investigación, no hay una buena investigación. Eso es mentira. O sea, yo hoy puedo constatar que eso es mentira. La fortuna de la Internet nos ha llevado a que puedas encontrar buenas evidencias, buenas fuentes y buenas condiciones de sustento y de argumentación que ya no resultan tan caras, ¿no? Por decir. Y que me ha permitido también involucrar estudiantes a este universo de la investigación, y que ha sido brutalmente positivo y enriquecedor, y para mí ha sido pero de ponerme muy contenta, porque tengo, por ejemplo, ya dos exalumnas mías que fueron mis tesistas y que ahora están en el campo laboral activo, y una de ellas está ahorita en maestría, y que me dicen, yo lo que aprendí de cómo hacer investigación fue gracias a usted. ¿Verdad o mentira? No lo sé, pero eso vamos, eso me refiere a que se antojaron de esta área, y que encontraron sus propios momentos de oportunidad, ¿no? Uh-huh. Pues qué modesta eres, Wendy, que no quieres reconocer lo que te están diciendo. Pero mira, bueno. Quiero no reconocerlo, por un lado, porque la soberbia es de las cosas que no quiero en mi vida, ¿no? O sea, hay una parte que sé que estos referentes que me dicen los estudiantes es como un bonito referente de que estoy haciendo bien las cosas, o parte de lo que hago está bien hechecito, pero no pasa de ahí. O sea, si hay algo más grande, no soy yo quien lo tiene que calificar, ¿no? Porque entonces uno se vuelve soberbio, y entonces
pasas de los aires de diva al no me toques, no me mires, no me... y se vuelve uno con tintes de estupidez que no los necesito, yo creo, ¿no? Muy bien, Wendy. No serías mi amigo. Bueno, para empezar, ¿no? No nos hubieras concedido esta entrevista. Muy bien, querida Wendy. Okay. Pues muchas gracias. Te agradecemos que nos hayas acompañado hoy en Epistémica TV. Espero que en el futuro nos volvamos a encontrar para profundizar en alguno de los temas que hoy hemos platicado. Pues invítenme, yo encantadísima, de verdad. Muchísimas gracias por la oportunidad. Sé que ha sido muy satisfactorio de mi parte. Yo me voy muy contenta, o me despido muy contenta. Y bueno, nada, en lo que yo pueda aportar más adelante, cuenten con eso, claro. Pues muchas gracias, Wendy. Tu experiencia ahí en el ámbito de la evaluación, en el ámbito mismo de lo que es la enseñanza de la arquitectura, bueno, pues ahí hay tela de dónde cortar. Muchas. Bueno, a quienes nos están viendo, les agradecemos que nos hayan acompañado hasta aquí. La próxima semana tendremos a otra invitada que nos compartirá sobre su formación y labor en el ámbito educativo. Aquí es Epistémica TV.